¿Alguna vez han sentido esa mezcla de curiosidad y fascinación cuando una estrella internacional se atreve a reinventarse completamente? Pues prepárense, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y su nuevo proyecto, Kelebek Labirenty, una producción que promete romper fronteras y redefinir la imagen del actor turco que conquistó corazones en medio mundo. Todo comenzó cuando se filtró que Yaman había firmado con Sequoia Studios, una de las productoras más potentes de España, responsable de éxitos como La Encrucijada y Montecristo. Desde ese momento, las redes explotaron. En Twitter, el hashtag #Kelebek Labirenty se convirtió en tendencia en cuestión de horas. ¿Qué hace Can Yaman grabando en España? ¿Será un thriller, una historia de amor o ambas cosas? Se preguntaban los fans. Lo cierto es que esta vez, Can no llega solo. Viene acompañado de un elenco español de lujo que eleva el proyecto a un nivel internacional nunca antes visto. Y es que Kelebek Labirenty no es una simple serie. Es el reflejo de una estrategia bien pensada. Can Yaman ha dejado atrás la imagen del galán romántico de Erken Cikus para abrazar la figura del héroe internacional, un agente sofisticado, políglota, que se mueve entre códigos secretos, pasiones imposibles y dilemas morales. En esta historia, el amor no es solo un sentimiento. Es una trampa, un juego de poder, una encrucijada emocional donde cada decisión puede cambiarlo todo. Las grabaciones comenzaron en Madrid, bajo un estricto secreto de producción. Sin embargo, algunos fans lograron captar imágenes del set donde Yaman compartía escena con María de Nati, quien según los rumores interpreta a un agente doble que pondrá a prueba tanto su lealtad como su corazón. Las miradas entre ambos durante el rodaje bastaron para que los medios españoles titularan: "La química entre Can Yaman y María de Nati traspasa la pantalla". Y no solo eso. Andrea Duro y Félix Gómez completan este triángulo amoroso lleno de tensión, celos y deseo reprimido. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Yaman se preparó intensamente para el papel. Entrenamiento físico, acento adaptado al español y sesiones de interpretación con coaches locales. "No quiero ser un turista en este proyecto, quiero ser parte de la historia audiovisual española", declaró en una entrevista reciente. Sus palabras reflejan una clara intención: no solo participar, sino integrarse, conectar y dejar huella en un mercado que lo adora. Por su parte, Sequoia Studios apuesta fuerte. Después del éxito de sus anteriores producciones internacionales, el estudio busca consolidar una nueva línea de contenido que mezcle el glamour mediterráneo con tramas globales. Y Kelebek Labirenty es la joya de la corona. Expertos en televisión ya la señalan como una de las apuestas más ambiciosas del próximo año. En los foros de fans, la emoción es palpable. Can Yaman no es solo un actor, es un fenómeno cultural, comenta una usuaria desde México. Cada nuevo papel suyo es como ver renacer una versión diferente de él. Y es cierto. Con Sandokan mostró fuerza, con el turco valentía, y ahora con Kelebek Labirenty nos regala un personaje lleno de misterio, inteligencia y vulnerabilidad. El elenco español también brilla con luz propia. Paco Tous, recordado por La Casa de Papel y Los Hombres de Paco, interpreta a un mentor enigmático. Víctor Clavijo aporta ese toque oscuro que tanto gusta en los thrillers ibéricos. Michelle Calvo se roba las escenas con una energía magnética, y figuras como Antonio Gil, Jorge Suquet o Noa Rollón completan un reparto que equilibra talento, carisma y autenticidad. En redes, los rumores no paran. Algunos aseguran que habrá cameos de figuras internacionales y que el primer tráiler se lanzará en un evento especial en Madrid antes de su distribución global. Lo que sí está confirmado es que Kelebek Labirenty será uno de los proyectos más esperados del año, con un estreno simultáneo en plataformas de streaming y canales temáticos en Europa y Latinoamérica. Y si algo queda claro, es que Can Yaman está escribiendo su propia historia. La de un actor que rompió las fronteras de Turquía, conquistó Italia, enamoró a España y ahora apunta al mundo entero. El laberinto de la mariposa no es solo una serie, es una metáfora de su carrera, compleja, fascinante y en constante transformación. Pero detrás del glamour y las cámaras hay una historia de reinvención personal.
Quienes conocen a Can Yaman de cerca aseguran que este proyecto marca un antes y un después en su vida. Después de varios años de exposición mediática, de rodajes maratónicos y de una atención constante por parte de la prensa rosa, el actor decidió dar un paso atrás para reencontrarse consigo mismo. Necesitaba silencio, necesitaba observar, escuchar y volver a sentir la pasión de actuar desde otro lugar, confesó en una entrevista con una revista italiana. Esa búsqueda interior parece haber encontrado respuesta en Que Lebec Lavirenti, una obra que combina acción, filosofía y emoción. El guión, escrito por la premiada guionista Ana R. Costa, aborda temas universales: la identidad, la lealtad y el precio de la libertad. En palabras de la creadora, no queríamos solo contar una historia de espías, queríamos explorar lo que significa perderse a uno mismo en un mundo de apariencias. Can encarna a Aras Demir, un exanalista de inteligencia que, tras una tragedia personal, se ve envuelto en una red de conspiraciones donde nada es lo que parece. Entre códigos cifrados y secretos familiares, Aras deberá enfrentarse a su pasado para descubrir quién está detrás del llamado Proyecto Que Lebec. El rodaje se ha extendido a diversas localizaciones de España, Italia y Turquía, uniendo 3 culturas en un mismo relato visual. Las primeras imágenes oficiales muestran una fotografía cuidada, con tonos fríos y contrastes de luz que recuerdan a los thrillers europeos de autor. El director, Javier Quintás, conocido por su trabajo en La Casa de Papel, asegura que el desafío fue encontrar el equilibrio perfecto entre el ritmo de la acción y la profundidad emocional de los personajes. Can tiene una presencia hipnótica, la cámara lo adora. Pero lo más interesante es cómo ha aprendido a contener, a decir mucho con una sola mirada, señaló durante la presentación en prensa. Además, la banda sonora correrá a cargo del compositor turco Fahir Atakolu, quien ya ha colaborado en producciones internacionales. Su música promete ser el hilo invisible que conecte las emociones de los personajes con la atmósfera misteriosa del relato. Cada nota parece una invitación a perderse, igual que la mariposa que da nombre a la serie. Los medios internacionales ya hablan de Que Lebec Lavirenti como una posible revolución dentro del género. En Italia, los críticos destacan la madurez artística de Yaman. En Francia, se refieren al proyecto como una alianza mediterránea con alma global. Y en Latinoamérica, donde el actor tiene una base de fans enorme, se preparan campañas digitales para celebrar el estreno. Incluso Netflix y Amazon Prime han mostrado interés en adquirir los derechos de distribución exclusiva. En definitiva, Can Yaman no solo interpreta a un personaje atrapado en un laberinto, sino que él mismo está construyendo su propio camino hacia la consagración internacional. Su metamorfosis es la de una mariposa que, después de pasar por la oscuridad del capullo, emerge más fuerte, más libre y con un propósito claro: demostrar que el talento, cuando se une a la pasión y al coraje, no conoce fronteras.